Y la renuncia del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, fue utilizada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como argumento para exigir la renuncia de George Bush. Según Chávez, comenzaron a rodar cabezas en la Casa Blanca y la siguiente, dice, debería ser la del propio presidente. Y la de Venezuela fue una de las reacciones en Latinoamérica tras la resaca electoral en Estados Unidos. Flor Santamaría con este informe. Nada es comparable con lo que está ocurriendo en Irak. Son muertos y muertos todos los días. Paliza fue la palabra que utilizó el presidente Hugo Chávez para calificar la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes. El voto es contra la guerra, el voto es contra Bush. Ojalá el Partido Demócrata y sus líderes interpreten bien esto. El jefe de Estado habló de sus esperanzas sobre el futuro de la política de Washington y exhortó al partido ganador a mostrar lo mejor de sus principios. Por los pueblos del mundo, por la amenaza que pende sobre el planeta, por Cuba, por las amenazas contra Irán y contra el mundo entero. Para Chávez, la Casa Blanca ha estado dominada por una mafia y considera que con la victoria de los demócratas esto podría cambiar. Pero no solo en Venezuela se produjeron reacciones. Los residentes de otros países de la región también tienen su impresión del proceso. El pueblo estadounidense está cansado de la prepotencia y de las mentiras con respecto a Irak y de la cantidad de muertos que ha habido en Irak. Y bueno, es lo que ocurre cuando las cosas son manejadas democráticamente, entre comillas, ¿no es cierto?, de una manera tan mentirosa que verdaderamente asusta. Sí, a Colombia le puede afectar en temas como usted le decía, porque los demócratas piensan diferente que los republicanos y que el presidente Bush. Yo creo que nos va a beneficiar, porque los demócratas tienen más, como dijera, más afinidad con nosotros, ¿no? Que los republicanos son más duros. De vuelta en Caracas, el mandatario venezolano cree que el siguiente objetivo político de la Casa Blanca podría ser el próximo gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Para el gobierno venezolano, los demócratas son amigos y esperan que con su dominio en el Congreso estadounidense logren disminuir lo que catalogan como la visión imperialista del policía del mundo. Aunque para Chávez está claro que se trata solo de una esperanza. Para CNN, Flor Santamaría, Caracas. ¿Y qué se puede esperar de este nuevo vuelco político en Washington y también tras la decisión de Donald Rumsfeld de renunciar a su cargo en la Secretaría de Defensa? Para ayudarnos a analizar el tema nos acompaña el profesor Jesús Velasco, catedrático de la Universidad de Harvard. Profesor Velasco, de nuevo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchos califican esta victoria demócrata como un terremoto para la Casa Blanca y para Washington. ¿Cómo va a cambiar el gobierno de George Bush en estos 2 años que le quedan, su relación con el Congreso y en medio de lo que parece ser una polarización y una división del país que se acentúa? Bueno, sí, lo que vamos a tener es un gobierno dividido, lo cual ha sido la norma en Estados Unidos por lo menos desde la década de los 60. Lo que era anormal es a un gobierno unificado como el que tuvo Bush. Y estos gobiernos generalmente lo que llevan es a problemas de negociación. No es fácil pasar las medidas políticas, las iniciativas políticas. Entonces vamos a tener un Congreso demócrata, si finalmente se confirma lo de Virginia, en su totalidad, que va a estar impulsando medidas, y medidas que van a ser complicadas para el presidente. La primera es un incremento al salario mínimo. La segunda va a ser un código de ética, al menos es lo que ha dicho Nancy Pelosi, debido a todos los escándalos de corrupción en los que se han visto envuelto el gobierno o la administración Bush. Y el tercero va a ser tratar de encontrar un rumbo distinto o una salida a Irak. Y eso, todos estos temas, a excepción del primero, van a ser muy complicados de manejar. Van a ser complicados porque a pesar de que han ganado los demócratas, muchos de estos demócratas que ganaron son conservadores. O sea, son demócratas conservadores del sur, que no necesariamente se van a comportar de igual manera que Nancy Pelosi. O sea, los demócratas no es un grupo homogéneo. Pelosi representa la extrema izquierda dentro de los demócratas y el Congreso que va a manejar es un Congreso bastante moderado. Entonces esto no va a ser tampoco sencillo para ella.
Y en el caso de Bush, que tampoco va a ser sencillo para él, ¿puede hacer uso del veto presidencial para frenar el paso de algunas medidas? Y puede hacer uso del veto presidencial una vez. Si se vuelve a meter la iniciativa, la tiene que firmar. Ya tiene esa prerrogativa, pero tiene otros mecanismos para hacer. Recordemos, por ejemplo, cuando el Congreso norteamericano negó la ayuda financiera a México después de la crisis del 94, como el presidente Clinton, con sus prerrogativas, dio la ayuda financiera a México. ¿Sí? Este tipo de cosas tiene el presidente prerrogativas que puede imponer y en ese sentido hacer sus demandas. Profesor Velasco, ¿y la renuncia de Rumsfeld es producto directo de la derrota de los republicanos de ayer? Yo creo que está muy ligado. Hay que ver los datos, ¿no? 56% de la población desaprueba la forma en que se ha conducido la guerra en Irak. 59% de la población se opone a la forma en que ha gobernado el presidente Bush en estos últimos tiempos. Y el presidente Bush ha llegado a tener índice de popularidad del 33%. E Irak se convirtió en un tema electoral. Generalmente las elecciones en Estados Unidos, decía tipo Neil, son elecciones locales. Esta se convirtió en una elección nacional, y no solamente en eso, sino que los temas internacionales jugaron un papel central. Irak fue uno de ellos. Yo creo que el mensaje que manda el presidente con la renuncia de Bush es triple. Uno es político, es decir, tengo la posibilidad de enfrentar la adversidad, por lo tanto puedo tomar decisiones difíciles que no me gustan. Otro es conciliatorio. Podemos negociar con los demócratas, cosa que él nunca hizo durante los 6 primeros años, los olvidó. Y el tercero es simbólico. Vamos a tratar de tener un nuevo camino, una política fresca, una imagen nueva, un poco como cuando cambió y puso a Tony Snow. Hay que tener una imagen nueva de alguien que pueda conducir la política. Ahora, ¿eso va a llevar a un cambio sustancial? ¿Quién sabe? Profesor Velasco, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy interesantes sus impresiones. Por supuesto, este ambiente político se pone todavía más atractivo para los observadores.